Buenas tardes, profesor. El trabajo de investigación es el mecanismo de manivela y balacín romboidal de 4 barras. Somos el grupo 8 y los integrantes son los siguientes: Carranza Yarlí, Chilliwani Cristian, Fuentes Luciano, Pacheco Diego y mi persona Carpiano. Soy el estudiante Diego Pacheco, y para la introducción de este informe vamos a explicar el estudio de la dinámica, que se puede determinar como el estudio de fuerzas que actúan sobre un cuerpo produciendo efectos de movimientos en los cuerpos. Por ello es importante también conocer que el estudio cinemático analiza el movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen. En el presente informe daremos a conocer qué métodos hemos empleado en nuestro proyecto de dinámica. También explicaremos cómo funciona la ley de Grashow y los materiales que hemos utilizado. Los explicaremos detalladamente para lograr y comprender el mecanismo pueda funcionar correctamente. Esto debido a los temas vistos en clases de dinámica cinemática, haciendo los cálculos y análisis de los movimientos correspondientes de los cuerpos para una mayor comprensión del funcionamiento del sistema y cómo lo podríamos aplicar en el mundo genérico. Pasamos a los objetivos generales. En los objetivos generales buscamos dar a conocer los conceptos, las leyes de la mecánica y poder comprender el mecanismo. También daremos a conocer los cálculos y fórmulas utilizadas para crear un mecanismo óptimo para su funcionamiento y poder explicar cómo satisfacen los mecanismos en la rama de la ingeniería. Los objetivos específicos vamos a dar la explicación de los procesos matemáticos vistos en clase, para dar a conocer los cálculos de las velocidades y aceleraciones que encontramos en los mecanismos de 4 barras, así poder conocer mejor el sistema. Y por último también dar los resultados finales de nuestro mecanismo mediante un análisis detallado explicando sus utilidades. Seguimos con el marco teórico, que explicaremos con mayor terminología la dinámica. Significa poder o fuerza. Proviene del griego, es una rama de la física que se dedica a investigar precisamente la conexión que existe entre las fuerzas que ejercen en el cuerpo en movimiento. Asimismo, estudia las consecuencias que se producen por el movimiento de un cuerpo. También es importante resaltar que esta ciencia se divide en dos partes: cinética, la cual examina las fuerzas que ocasionan el movimiento, y cinemática, que analiza la parte geométrica del movimiento. Por otro lado, se puede mencionar que en la mecánica clásica interceden los siguientes conceptos básicos: energía, momento angular, masa, impulso. También es importante conocer las leyes de Newton, las cuales aplicamos. La primera ley de Newton expresa que un cuerpo se mantiene en reposo o produce un movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley de Newton indica que la fuerza que se efectúa sobre un objeto es proporcional a la aceleración de este. Y por último, la tercera ley de Newton representa cuando un objeto ejerce una fuerza con respecto a otro. Este objeto efectúa una reacción de la misma intensidad, pero la dirección es opuesta. Ahora seguimos con la cinemática del cuerpo rígido. Es la parte de la dinámica que estudia a través de puntos determinados el movimiento de un cuerpo rígido de 3 dimensiones en el espacio. Un cuerpo rígido representa un sistema de partículas de la cual sus posiciones relativas no varían. Asimismo, este cuerpo rígido realiza los movimientos primordiales que son de rotación y traslación. Además, nos permite determinar diferentes valores de velocidades, aceleraciones y trayectorias con respecto a los puntos del sólido. Tenemos diferentes distribuciones del movimiento de los cuerpos rígidos: movimiento general, movimiento plano general, movimiento alrededor de un punto fijo, rotación alrededor de un punto fijo y por último traslación, que puede ser rectilínea y curvilínea. También tenemos el movimiento de traslación pura. Este movimiento se presenta cuando el cuerpo cambia de posición sin cambiar su orientación, por lo que podemos decir que el cuerpo sufre el mismo desplazamiento en todos sus puntos por igual a medida que transcurre el tiempo. Todos los puntos del sólido rígido tienen la misma velocidad y aceleración para un instante determinado. Por esta razón, en el caso de la traslación pura, se puede hablar de la velocidad o aceleración del sólido rígido. La traslación puede ser rectilínea o curvilínea. También tenemos el movimiento de rotación pura. En este movimiento, el cuerpo rígido posee una rotación pura. A esto se le llama cuando cambia su orientación a la vez que cambia de posición. El movimiento que forma todas las partículas se describen en trayectorias circulares con centro en el eje de rotación. También tener en cuenta que existe la rotación pura. El centro permanece fijo respecto a un sistema de referencia fijo en tierra, y los puntos situados sobre el eje de rotación tienen una velocidad nula. Y por último tenemos el movimiento rototraslatorio. Este es el movimiento más general del sólido rígido. Es aquel movimiento en el que un sólido rígido puede trasladarse y rotar simultáneamente. Esto significa que
En cada instante, el movimiento puede describirse como la combinación de una traslación desde un punto de referencia arbitrario y una rotación alrededor de un eje que pasa por ese mismo punto de referencia. En otras palabras, el sólido rígido se desplaza en una dirección determinada y al mismo tiempo gira alrededor de un eje específico que atraviesa ese punto de referencia. Ahora vamos a explicar la ley de Grashof. La ley de Grashof es un principio utilizado en la teoría de mecanismos para determinar las posibilidades de un movimiento en un mecanismo de cuatro barras. Esta ley establece una condición necesaria para que un mecanismo de cuatro barras pueda tener un movimiento completo. Estas barras pueden ser barras rígidas o elementos móviles, como palancas o manivelas. En un mecanismo plano de cuatro barras articuladas, donde una de las barras está fija, se aplica esta ley. Esta establece que al menos una de las barras se puede realizar una rotación completa si la suma de la barra más corta y la barra más larga es menor o igual que la suma de las otras dos barras. También se presentarán cuatro tipos de mecanismos que cumplen con la ley de Grashof. Tenemos mecanismo manivela balancín, mecanismo de doble manivela, mecanismo de doble balancín y por último mecanismos plegados. La importancia de la dinámica. La dinámica es fundamental ya que nos permite entender acerca del movimiento. Además, se puede calcular las fuerzas y momentos vinculados en un sistema y cómo es la interacción entre ellos. También se puede determinar su velocidad, trayectoria y aceleración. Es primordial para diseñar mecanismos eficientes, vehículos seguros, estructuras estables, etc. Siguiente, por favor. Descripción del mecanismo. Elementos básicos del mecanismo. Primero, eslabón. Es un componente de conexión que se usa en los mecanismos para enlazar dos o más elementos móviles. Manivela. Es un modelo de eslabón que se usa para modificar el movimiento. Biela. Es un tipo de eslabón que se utiliza para unir dos partes móviles de un mecanismo. No están compuestos por nodos fijos, ya que se encuentran en traslación y rotación. Por último, balacín es un elemento mecánico que se emplea para cambiar la amplitud o la dirección del movimiento de un objeto. Por otro lado, el mecanismo de manivela y balacín romboidal de cuatro elementos articulados. Podemos visualizar que el mecanismo tiene una estructura romboidal, ya que se constituye por dos pares de eslabones adyacentes de la misma longitud. Está compuesto de una manivela AB, una biela ABC y un balacín CD. También los eslabones generan giros completos y el balacín realiza movimientos oscilatorios. Además, por el punto fijo presente de la manivela, el movimiento rotacional se cambia a uno traslacional. Por otro lado, como este mecanismo está compuesto de cuatro barras, debe cumplirse la ley de Grashof, que para que mínimo una barra gire completamente. Siguiente, por favor. Aplicación del mecanismo. El mecanismo de manivela o biela y balacín romboidal de cuatro elementos es primordial en las industrias. Por lo tanto, actualmente se diseñan y fabrican las máquinas en base a los sistemas de estos mecanismos, porque constituyen parte de la vida diaria y el comercio. Primero, el mecanismo de la máquina de costura. La costura a mano ha sido reemplazada por la máquina de coser en los últimos años, porque te brinda eficacia y rapidez al producir. En este sistema, al presionar el pedal, se efectúa un movimiento en el balacín, generando que se transmita el movimiento a la rueda que está unida a una polea. Segundo, el mecanismo de limpiaparabrisas de un automóvil. El limpiaparabrisas de un automóvil es fundamental para la seguridad de un conductor. Este mecanismo funciona cuando la barra manivela genera giros radicales y estando ensamblado a un motor. Por lo tanto, traslada un movimiento de balacín hacia la barra que mueve el cepillo del sistema. Por último, mecanismo de las bombas de pozos de petróleo. Las bombas de pozos de petróleo son fundamentales para la extracción de combustible, hidrocarburos y químicos.
Este mecanismo se efectúa cuando la manivela que gira radical y estando enlazada a un motor, por ende, transmite el movimiento del balacín de bombeo. Siguiente, por favor. Dimensiones asumidas del mecanismo. Primero, la velocidad angular de la barra AB es igual a 6 radianes por segundo. Y las medidas de las barras AB y BC es de 0,9 metros. Las barras AD y CD es de 1,5 metros. Le doy el pase a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jalín Groy Carranza Heredia y voy a continuar con los cálculos. Bien, como dato inicial tenemos la velocidad angular de la barra B, que es igual a 6 radianes por segundo, en sentido antihorario, que es constante. Bueno, nosotros hemos simulado nuestro mecanismo en el software Inventor Professional y bueno, sí, sí nos cumple debido a que la barra A, B y C son iguales, CD y AD también tienen la misma medida, con una velocidad de 6 radianes por segundo. Bueno, para los cálculos nosotros vamos a utilizar el método vectorial, por lo tanto mostramos ahí una mnemotecnia para seguir. Siguiente. Bien, en los cálculos cinemáticos, vamos a determinar las velocidades y aceleraciones de los centros de masa de cada barra. Si bien nosotros debíamos escoger dos ángulos o dos posiciones para nuestro mecanismo, nosotros hemos optado por un ángulo de 120 grados para la primera posición y para una segunda posición de 60 grados. Bien, para la primera posición, como podemos observar ahí, tenemos a nuestro mecanismo donde eh, la parte de BA sería la manivela motriz. BC sería la biela y la parte CD vendría a ser el balancín inmóvil, donde el punto A tendría una rotación pura al igual que el punto D. En cambio, la barra BC tendría traslación y más rotación. Entonces, si consideramos rotación pura en el punto A y D, sus velocidades y aceleraciones serían igual a cero. Bien, para realizar todos los cálculos, es importante sacar los componentes vectoriales en el eje X y Y de los radios y de los centros de masa de cada barra respecto a los radios, ¿no? Para seguir como lo mostramos ahí aquí en la tabla. Tenemos que sacar eso para todos los cálculos. Bien, por ejemplo, el radio de B con respecto de A lo sacamos, ¿no? Nosotros en el software de AutoCAD, pero también se puede hacer por triángulos rectángulos, que en este caso vendría a ser de nosotros 60 grados y 30 grados. Y bueno, así vas sacando tienes tu medida de 0,9, triángulo notable vendría a ser a 2K, vendría a ser acá y raíz de 3K, ¿no? Pero bueno, eso si quieres, pero en nuestro caso hemos utilizado el software. Y para los radios de centro de masa de las barras, simplemente dividimos entre dos a los radios que ya sacamos. Bien, seguimos con el análisis de las velocidades. En la barra B, la velocidad de B vendría a ser igual a la velocidad de A más la velocidad angular de la barra B por el radio de B con respecto de A. Reemplazamos valores y bueno, eh, obtenemos una velocidad vectorial de menos 4,674 en la dirección X y de menos 270 en la dirección Y, con un módulo de 5,398 metros por segundo. Y bueno, para hallar la velocidad en C, planteamos dos ecuaciones relacionadas en el punto C para obtener las velocidades angulares de la barra BC y CD, y a partir de eso hallamos
Este, a partir de eso hallamos la velocidad de C, que vendría a ser igual a 6,058 metros por segundo. Siguiente, por favor. Bien, continuamos con las velocidades de centros de masa. Para calcular las velocidades de centro de masa, por ejemplo, en la barra B, vendría a ser igual, la velocidad de centro de masa en la barra 1 vendría a ser igual, a la velocidad en A más la velocidad angular de la barra B por el radio del centro de masa de la barra 1 con respecto de A. Bueno, reemplazamos valores y tenemos una velocidad de centro de masa en la barra 1 de 2,699 metros por segundo. Así, el mismo procedimiento hacemos para el centro de masa de la barra BC y la barra CD, donde de la barra BC obtenemos una velocidad de centro de masa de 5,669 metros por segundo y de la barra CD de 3,029 metros por segundo. Luego, seguimos con el análisis de las aceleraciones en cada barra. Bueno, por ejemplo, calculamos la aceleración en la barra B, que vendría a ser igual a la aceleración en A más la aceleración angular de la barra B por radio de B con respecto de A menos la, la aceleración angular de la barra B al cuadrado por el radio de B con respecto de A. Bueno, reemplazas valores y obtenemos una aceleración en B de 34,123 metros por segundo al cuadrado. Así el mismo procedimiento hacemos para la barra BC y CD, donde acá debemos obtener un sistema de ecuaciones lineales para hallar las aceleraciones angulares de la barra BC y CD en radianes por segundo al cuadrado. Y a partir de ello, ya reemplazamos en la ecuación 4 y tendríamos una aceleración en C de 25,126 metros por segundo al cuadrado. Siguiente, por favor. Bien, continuamos con las aceleraciones de centro de masa. Las aceleraciones de centro de masa, bueno, lo calculamos en la barra AB, que vendría a estar dado por la aceleración de centro de masa en la barra 1, que es igual a la aceleración en A más la aceleración angular en la barra B por radio del centro de masa de la barra 1 con respecto de A menos la aceleración angular al cuadrado de la barra B por radio del centro de masa en la barra 1 respecto de A. Reemplazas valores y bueno, obtenemos una aceleración de centro de masa en la barra 1 de 8,1 en la dirección X menos 14,022 en la dirección Y de metros por segundo al cuadrado. Y así, bueno, obtienes su módulo que es sacando la raíz cuadrada de esto de acá, ¿no? De ambos al cuadrado. Bien, lo mismo el procedimiento se hace para la centro de masa de BC y el centro de masa de CD. Y como conclusiones tenemos ahí podemos mostrar las velocidades de centro de masa de cada barra y las aceleraciones para un ángulo de 120 grados. Siguiente, por favor. Ya aquí no me voy a explayar mucho. Para un ángulo de 60 grados seguimos los mismos procedimientos. Simplemente me voy a trasladar a conclusiones. Pon la tabla de conclusiones, por favor. Bien, ahí como mostramos las velocidades de centro de masa y aceleración del centro de masa para un ángulo de 60 grados. Bien, gracias. Paso a mi siguiente compañero. Bien, cálculos dinámicos. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cristian. Cálculos dinámicos. Ahora vamos a calcular las fuerzas sobre cada barra. La densidad de nuestro acero es a 0,36 para el cálculo, que es 7.860 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Las longitudes de nuestra barra AB con CD, AB con BC son iguales de 0,9 metros. CD
es 1.5 metros. El área transversal, que es de 2 centímetros por 5 centímetros, en metros cuadrados 0.001. Se obtiene la masa por el producto del área transversal, por la longitud, por la densidad del acero, que nos da 7.074. De la misma forma para la barra BC, para la CD también. El peso es la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad, se obtienen los datos. Para el momento de inercia, para la barra AB se calcula en el extremo A, que sería por 1/3 la masa por longitud al cuadrado, dándonos este valor de 1.910 kilogramos por metro cuadrado. De la misma forma, para la barra CD se hace igual. Y para la barra BC se obtuvo del centro de masa de la barra G2, o sea, de la barra BC en G2. Lo que se obtuvo es 0.478. Para la primera posición de 120, los ángulos que vamos a trabajar para todo se obtiene del software AutoCAD, en la cual nosotros vamos básicamente a utilizar las ecuaciones de Newton, el cual nos relaciona las causas dinámicas con los efectos dinámicos en traslación, y las ecuaciones de Euler, el cual nos relaciona las causas dinámicas y los efectos dinámicos en rotación. Entonces, para las causas, en la primera barra AB, nosotros colocamos nuestras reacciones en los puntos A, B, nuestra masa por la gravedad en el centro de masa. En los efectos se colocan las masas por las aceleraciones en G, en el centro de masa en el eje Y. Se coloca también la masa por la aceleración en el centro de masa en el eje X. Se plantea la ecuación, que es la ecuación de Newton, que es la sumatoria de fuerzas en X igual a menos la masa por la aceleración en Gx. La convención de signos que nosotros estamos utilizando es que hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, hacia la izquierda negativo y hacia la derecha positivo. Es por eso que es menos. Y como resultado se obtuvo AX más BX es igual a menos 57.299 Newton. De la misma forma se plantea para Newton en el eje Y, que es la sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por la aceleración en el centro de masa, para aceleración en el centro de masa en el eje Y. Y como resultado se obtiene AY menos BY es igual a menos 29.867 Newton. Para la ecuación de Euler se realiza la sumatoria de momentos en A es igual al momento de inercia en A por la aceleración angular de la barra AB, dándonos como resultado que el momento en A más 0.308 BY menos 0.846 BX es igual a menos 10.670 Newton metro. De la misma forma se va a realizar los cálculos para la barra BC. Aquí lo que va a cambiar es la masa, lo que va a cambiar es el ángulo, como ya mencioné, se obtiene del software, y se plantean las mismas ecuaciones. Por ejemplo, acá se presenta para la ecuación de Newton en X, como resultado Bx menos X igual a 117.457 Newton. Se presenta también la ecuación de Newton en el eje Y. Básicamente es lo mismo, lo único que acá cambia es que analizamos en el eje Y, o sea, las aceleraciones son en el eje Y. Como resultado nos da BY menos CY es igual a menos 104.200 Newton. Ecuación de Euler, de la misma forma, se calcula haciendo la sumatoria de masa en G, en el centro de masa en G2, igual a I sub G2 por la aceleración angular en BC, dándonos como resultado 0.100
27bx más 0.276x menos 0.432by menos 0.432cy igual a 4.433 newton metro. Igual, para la barra BCD es la misma. Acá presento los resultados de las fuerzas internas de cada barra de la primera posición, que en componentes tenemos el momento en A, dándonos como valor de 78.205 en unidades Newton metro. Las fuerzas en A tenemos los módulos de las fuerzas A, B, C y D, que se puede observar ahí, y también los componentes en Newton. Para la segunda posición, que es el ángulo 60, se realiza lo mismo, solo que acá nuestra posición está en 60 grados y para la barra B, nuestra posición, se realizan las reacciones, las causas y efectos. De la misma forma se aplican las ecuaciones de Newton y Euler. Igual para la barra BC, CD, y presento acá los resultados que se obtuvo de las ecuaciones. Básicamente, en componentes tenemos el momento en A, igual, se obtuvo 162.884 en Newton metro. Las fuerzas en A, B, C, D se observa ahí en valor. También los componentes que están expresados en Newton, y esto es el resultado de fuerzas internas de cada barra en la segunda posición. Bueno, ahora con respecto a la energía cinética de cada barra, eh, calculamos la energía cinética de cada barra en la primera posición, donde el ángulo DAB es de 120 grados. Y como vemos, la fórmula de la energía cinética es la energía cinética traslacional más la energía cinética rotacional. Y vemos para la barra AB, reemplazamos los valores correspondientes a la masa de la barra, la velocidad con respecto al centro de masa, el momento de inercia y la velocidad angular. Y obtuvimos que la energía cinética para la barra AB es de 34.352 joules. En el caso de la barra BC, reemplazamos los valores correspondientes a la energía cinética traslacional y rotacional y obtenemos el valor de 115.790 joules. Y lo mismo para la barra CD, donde obtuvimos el valor de 72.111 joules. Y para hallar la energía cinética del mecanismo, vemos que es la suma de energía cinética de la barra AB más la barra BC más la barra CD, y esto nos da como resultado 222.53 joules. Siguiente. Bueno, para calcular la energía cinética de cada barra en la segunda posición, donde el ángulo de AB es de 60 grados, eh, para la barra AB, si vemos, la energía cinética de AB es igual que en la posición 1 y 2, y esta es de 34.352 joules. Para la barra BC, reemplazamos los valores que corresponden a la energía cinética relacional y rotacional, y obtenemos que, que la energía cinética de la barra BC es de 42.917 joules, y para la barra CD, la energía cinética sería de 3.974 joules. Para hallar la energía cinética del mecanismo, sumamos la energía cinética de AB, BC y CD y obtenemos el valor de 81.243 joules. ¿Sí? El momento lineal y angular. En la primera posición, donde el ángulo de AB es de 120, para la fórmula de cantidad de movimiento, vemos que esta es igual a masa de la barra por la velocidad con respecto al centro de masa. Entonces reemplazamos los valores de la masa y de la velocidad y obtenemos que para la barra B su cantidad de movimiento es de 19.093 kilogramos metros por segundo. Y para el momento angular vemos que la fórmula dice que es igual a momento de inercia por la velocidad angular. Entonces reemplazamos los valores
y obtenemos que el momento angular correspondiente a la barra AB es de 2.862 kilogramos metros cuadrados por segundo. Y lo mismo hacemos con respecto a la barra BC. Reemplazamos los valores que corresponden a la masa y la velocidad y obtenemos la cantidad de movimiento, que en este caso es de 40.103 kilogramos metros por segundo. Y el momento angular, reemplazamos los valores de momento de inercia y velocidad angular y nos da que el momento angular para la barra BC es de menos 0.934 kilogramos metros cuadrados por segundo. En la barra CD obtenemos que la cantidad de movimiento es de 35.712 kilogramos metros por segundo y el momento angular es de 8.928 kilogramos metros cuadrados por segundo. Para la segunda posición, donde el ángulo BAB es de 60 grados, vemos que para la cantidad de movimiento y para el momento angular obtenemos los mismos resultados para la barra B que obtuvimos en la posición 1, donde la cantidad de movimiento es de 19.093 kilogramos metros por segundo y el momento angular de 2.862 kilogramos metros cuadrados por segundo. Para la barra BC, reemplazamos los valores de masa y velocidad en la cantidad de movimiento y obtenemos que esta es de 22.828 kilogramos metros por segundo. Y en el momento angular, reemplazamos los valores de momento de inercia y velocidad angular y obtenemos que esta es de menos 2.409 kilogramos metros cuadrados por segundo. Para la barra CD, la cantidad de movimiento es de 8.383 kilogramos metros por segundo y el momento angular es de 2.096 kilogramos metros cuadrados por segundo. Siguiente. Bueno, con respecto a las conclusiones y recomendaciones, en resumen, para diseñar correctamente un mecanismo es necesario calcular las velocidades, aceleraciones y posiciones de todas sus partes, como hemos podido ver, y realizar un análisis del diseño geométrico, dinámico y cinemático del mecanismo tiene varios beneficios, como por ejemplo aumentar la eficacia y potencia de la herramienta mecánica, optimizar recursos y reducir costos, comprender cómo funcionan los mecanismos es crucial para diseñar estructuras estables y seguras, así como para desarrollar soluciones innovadoras aplicables en la construcción. En cuanto a las recomendaciones, se sugiere realizar pruebas con el material utilizado en el mecanismo para determinar el factor de seguridad y las deformaciones frente a diferentes factores, como pueden ser la temperatura, por ejemplo. Además, se recomienda utilizar un software especializado para realizar los cálculos necesarios, ya que brinda mayor eficacia y rendimiento en menos tiempo. El uso de software permite automatizar y agilizar los cálculos y la mejora continua del diseño, y contribuye a obtener un producto final de mayor calidad y desempeño, optimizando el tiempo y los recursos invertidos en el proceso de diseño. Bien, bien, profesor. Para finalizar, muestro el mecanismo hecho por el grupo con una batería hecho a pilas. En este caso, como podemos observar, tenemos a la, a la manivela motriz, tenemos al balancín inmóvil y a la parte de la biela. Bueno, acá como podemos notar son A, D, partes fijas, y bueno, esto de acá sí, la biela tiene rotación más traslación, ¿no? En cambio A y D tiene rotación pura. Bien, voy a mostrar su giro. En este caso sería así, su giro. En este caso así, cercar. Bien, este, esto cuenta con una batería que si bien en vertical no lo hace girar, pero si lo ponemos horizontal, la fuerza de la batería
si lo hace girar, debido en vertical, no, debido a la fuerza que es demasiado baja, pero lo voy a mostrar en vertical, lo voy a encender, y bueno, su giro sería así más o menos, no sé, tal vez se nota, por ahí, y así sería. Bien, gracias, profesor.